El excongresista Álvaro Ashton ha sido protagonista y beneficiario del cartel de La Toga. Durante el juicio, al exmagistrado Francisco Ricaurte lo libró de toda culpa, aunque otras versiones aseguran que era la cabeza de esa organización criminal. Este noticiero obtuvo su declaración y le puso la lupa al caso. Noticias Caracol investiga. Yo no entiendo cómo aquí son amigos del gobierno. Hasta hace 3 años, Álvaro Ashton era un poderoso senador de la costa atlántica repleto de conexiones e influencias. Pero las delaciones del exfiscal Gustavo Moreno lo convirtieron en protagonista del cartel de La Toga y lo pusieron tras las rejas. Yo continuamente iba a la oficina del doctor Beons. La Corte Suprema investigó los sobornos que pagó para engavetar su expediente por parapolítica. Pero antes de sentencia alguna, Ashton pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y hace un año su libertad, todo a cambio de la verdad sobre sus andanzas del pasado. ¿Usted jura decir la verdad, nada más que la verdad de lo que ha testimoniado? Sí, juro, señor juez. Pero dicho juramento, que reiteró el pasado 15 de septiembre durante el juicio del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, parece ir en contravía de los hallazgos que en su momento recaudaron la Corte Suprema, la Procuraduría y la Fiscalía, y que, por competencia, enviaron a la JEP. Ese día el excongresista exoneró de toda culpa a su amigo Ricaurte y le echó toda el agua sucia al exfiscal Moreno. De esos temas, yo nunca hablé con ni el doctor Ricaurte ni con ninguno de los magistrados de la Corte. Es decir, según Ashton, cartel de La Toga no hubo. Lo que hubo fue un abogado mañoso que decía tener amigos en la Corte y que lo engatusó para sacarle 600 millones de pesos bajo la promesa de desaparecer sus nexos con el paramilitarismo. Cuando uno está en ese estado de dificultades, no toma decisiones por miedo, por las consecuencias que se puedan desprender. La versión que entregó en el juicio de Ricaurte está llena de perlas. Por ejemplo, Ashton en principio no reconoció que pagó para corromper a la justicia. Lo que dijo fue que acordó con Moreno el pago de un supuesto concepto sobre los falsos testigos para aportar a su caso. Pero que como dicho concepto nunca se le entregó, ahí empezó a sospechar que ese dinero era para un acto de corrupción. Solo ahí, antes no. En ese momento yo sé que iba a ser era un acto ya de corrupción, lo que me estaba planteando, un juguete de corrupción. Yo me quedo en silencio porque quedo en una situación de miedo, de temor, de pánico. Ya un hombre que es fiscal, que tiene esas relaciones que dice tener en la Corte y se mueve en todos los medios, con el efecto de demostrar, me da temor y yo me quedo ahí estupefacto. No parece que quien hablara fuera un político tan curtido. Entonces llegó el turno del contrainterrogatorio de la fiscal del caso. Lo primero que le preguntó a Ashton es si lo que estaba diciendo en el juicio era lo mismo que le había dicho a la JEP sobre el cartel de La Toga. Estoy cumpliendo con el deber de decir la verdad ante todas las instancias que me convoquen. A la fiscal del caso, Álvaro Ashton, le reconoció que a su abogado de toda la vida, Luis Ignacio Lyons, también vinculado al escándalo, le pagó por varios procesos y durante varios años un total de 500 millones de pesos, pero que a Gustavo Moreno le pagó casi lo mismo solo por rendir un concepto que jamás le entregaron. ¿Tiene eso sentido? ¿Y él no le había presentado ningún concepto? Nunca. ¿Y usted no tomó ninguna acción legal frente a ese incumplimiento? ¿Es así? Yo ante ella le anuncié a él que voy a denunciar ante el Consejo Superior de la Judicatura. Le pregunto, señor Ashton, ¿usted nunca denunció en el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Ni nunca se acercó a ninguna autoridad a poner en conocimiento estos hechos? No, porque era una relación entre un abogado y yo. En resumen, Álvaro Ashton negó que el exmagistrado Francisco Ricaurte le hubiera filtrado información reservada de su proceso por parapolítica o que le advirtiera a través de Gustavo Moreno que la Corte tenía interceptados sus teléfonos. En ese punto la fiscal lo cuestionó. También le dijo al señor juez que usted nunca se enteró que estaba interceptado. Sí, nunca. Es decir, que si en las comunicaciones usted decía por este medio no, esto no obedecía que supiera de una interceptación, ¿es así? Bueno, ese es un decir de uno porque uno en el Congreso siempre uno anda como uno prevenido con todo, ¿no? Y uno siempre sabe o se imagina o le dicen que lo están a uno chuzando, entonces uno se previene y le dice, oiga, este tema a lo mejor personalmente. En medio de ese contrapunteo, Ashton se quejó de todos los procesos que tenía y aseguró que en la Corte Suprema no fue así de preciso en sus respuestas por culpa de la presión mediática. Lo que pasa es que cuando yo estuve
en la indagatoria en la corte. Imagínense ustedes la presión mediática, por un lado el tema de la toga, por otro lado el tema de parapolítica, por otro lado el tema de amenaza a testigos, por otro lado el tema del Hotel del Prado, 5 o 6 procesos de Odebrecht. Imagínense usted en qué momento tenía yo cabeza para poder interactuar. Esa presión mediática que también sobre la cual tenía, no me daba la oportunidad para ser suficientemente preciso. La versión de Álvaro Ashton es contraria a la del exfiscal Gustavo Moreno. En este mismo juicio contra Francisco Ricaurte, Moreno reiteró que Ashton pagó para engavetar su proceso y que quien dirigió la orquesta de esta trama de corrupción fue su amigo Ricaurte. No nos hemos referido a los casos, pero ¿dónde está el famoso concepto del doctor Ashton? ¿Dónde está un recibo, un contrato de prestación de servicios? ¿Dónde está un cheque girado? Eso no existe. Aquí se están pagando unos sobornos, unos actos de corrupción, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Gustavo Moreno añadió que cuando lo extraditaron a los Estados Unidos, sus cómplices del pasado, como Ashton y Ricaurte, trataron de convertirse en víctimas. Después de que yo me fui y antes de que me fuera, muchas personas se quisieron hacer pasar por víctimas. No, aquí no hay víctimas. Las personas que se beneficiaron eran delincuentes, son delincuentes. Es más, Moreno sostuvo que los 2.600 millones de pesos que pagaron los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton incluyeron que el cartel sacara de la corte al magistrado auxiliar que los investigaba, José Reyes Rodríguez. El doctor Gustavo Malo, puntualmente en los casos del senador Ashton y del senador Musa, obró en consecuencia de los compromisos que se adquirieron, sacar al magistrado auxiliar Reyes y no permitir que se diera la captura del senador Musa Besaile. Con crudeza, Gustavo Moreno finalizó así su declaración. Yo no iba a recibir una plata para que no cumplieran y después me asesinaran. Yo no estaba tratando con monjas de la caridad, yo estaba tratando con bandidos. Mientras que el juez del caso Ricaurte valora a quién creerle, Álvaro Ashton permanece libre y nadie, salvo la JEP, puede investigarlo. En la otra orilla, Gustavo Moreno permanece detenido en una cárcel federal de los Estados Unidos. Juan David Laverde, Noticias Caracol.